Pues este es el día de despojar a las bienaventuranzas de su dulzura pasiva y recuperarlas más que nada como una especie de manifiesto de ruptura, un manifiesto disruptivo. Y bueno, el nombre completo de esto sería de la felicidad plástica a la dichosa resistencia. Bienaventuranzas sin inteligencia artificial. Porque pues ya ven ustedes, ¿no? Todo el mundo está hablando ahorita de la inteligencia artificial, cada vez nos está dando más sorpresas, pero lo que más vemos es que aquellas cosas que en teoría deben de ser naturales o que deben aparecer naturales, siempre terminan distorsionadas, siempre terminan sintiéndose falsas o superficiales o demasiado exageradas, etcétera, ¿no? Y se truquea la realidad a través de eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos desmontar lo tradicional, ¿no? Y debemos empezar diciendo la verdad. Ahorita la acabamos de escuchar, ¿no? Hemos convertido a las bienaventuranzas en una especie de lista de deseos espirituales inofensivos. ¿Sí? Una felicidad domesticada que promete premios en el cielo para que nadie se queje en la tierra. Pero yo creo que eso no era la intención de Jesús al entregarnos esta lista. No era una plática motivacional, no era un coaching, no. Estaba declarando realmente un estado de emergencia. ¿Sí? Y bueno, tenemos a figuras, vamos a visitar algunas figuras como el reverendo Gustavo Gutiérrez. El reverendo Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de la liberación, y él dice y nos recuerda: la pobreza es muerte. Dios tiene una preferencia por los pobres, no porque sean buenos moralmente, sino porque son las víctimas de la historia. Bienaventurados, esta palabra de bienaventuranza que vamos a estar escuchando mucho hoy, en griego es makarios, no significa felices realmente, no significa felices como en el sentido de dichosos o afortunados o contentos, no. Es como su sentido sería: están en el camino correcto, aunque el mundo los tache de abyectos y los trate como tal, ¿no? Es entonces una inversión de valores. Ahora, este texto de las bienaventuranzas lo solemos usar más bien como una especie de anestesia, ¿sí? Decimos: bienaventurados los que lloran, y así evitamos tener que consolar a alguien, evitamos tener que cambiar el sistema que provoca ese llanto. ¿Sí? ¿Sí me siguen? La etiqueta es muy cómoda. Le llamamos bienaventurada muchas veces a la persona pobre, pues para sentirnos bien con nuestra riqueza y hasta para justificar nuestra avaricia personal. Muchas veces podemos vivir a lo mejor con total falta de compromiso. Al cabo, amamos a los bienaventurados y decimos seguir a Jesús, ¿no? Y luego viene la fe mermada. Nuestra fe se vuelve irrelevante cuando la limitamos a: hay que orar por ellos, pobrecitos, hay que orar por ellos, pero no decimos: vamos a luchar con ellos. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Tenemos en nuestro mundo a una gran teóloga, Marcela Althaus Reed. Marcela incluso fue miembro de nuestra iglesia ICM en Buenos Aires. Es una grandísima teóloga, fue una gran teóloga, pero yo hablo en un presente histórico. Y Marcela nos desafía siempre a dejar de buscar a Dios únicamente en la pureza, esa pureza ascéptica, inmaculada de los rituales,
y empezar a buscarlo en los márgenes indecentes, ¿no? Indecentes entre comillas. La hipocresía religiosa consiste en excluir a la otredad, al diferente, a la persona trans, a la trabajadora sexual, al migrante, a la madre soltera, ¿sí? Y luego leer las bienaventuranzas creyendo que somos nosotros los limpios de corazón, solo porque seguimos las normas sociales. Pero para confrontar esto, recordemos lo que Aldous Reed propone en su teología indecente. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Debemos atrevernos a despojar a Dios de su ropa interior teológica, esas capas de dogma y falsa moralidad, para encontrar al Dios desnudo y real. Dios no espera sentado en el cielo de los teólogos, sino que camina en los cuerpos de los pobres y en las historias sexuales que la Iglesia prefiere callar. La verdadera santidad no es apartarse del mundo para no mancharse, es la inmersión valiente en el desorden de la vida. Allí donde la sociedad dice vergüenza, pero donde Dios dice presencia. Presencia. Bajo esta luz, entonces la bienaventuranza no es para la que se mantiene pura e intocable, sino para quien es capaz de encontrar lo sagrado en aquello que el mundo y la iglesia han desechado. ¿Sí? Repito, para encontrar lo sagrado en aquello que la sociedad y que el mundo han desechado. Estaba yo pensando en estos días pasados que si Jesús predicara hoy, en medio de todas estas crisis que estamos viviendo, no hablaría en abstracto. Yo creo que sería mucho más directo. Las bienaventuranzas deben de tener rostro y cuerpo. Por ejemplo, ahí les va, mucha atención, sigamos esto con calma. Bienaventuradas las personas, mujeres, hombres, personas, bienaventuradas las que deciden, especialmente las mujeres, sobre su cuerpo y su vida, porque enfrentan el juicio de los justos, de los correctos, y el control del patriarcado, y aún así sostienen la dignidad de ser sujetos y no objetos. ¿Sí? Ellas nos enseñan que la libertad de conciencia es el primer territorio sagrado que debemos defender, libertad de conciencia. Y para eso tenemos acá las palabras de Ivone Guevara, teóloga feminista brasileña, y dice ella: el mal no es desobedecer a un hombre o a una institución. El mal es la falta de respeto a la integridad de la vida. La salvación comienza cuando las mujeres rompen el silencio y reclaman su derecho a la vida en abundancia, aquí y ahora. Es decir, critica esta teología que romantiza el sufrimiento femenino como la voluntad de Dios. Es que es la voluntad de Dios. Ahí está su crítica. Otra: bienaventurados los cuerpos disidentes y queer que han sido expulsados de los templos por impuros, porque de ellos es el Dios que no cabe en ninguna caja binaria. Su mera existencia es como una liturgia de resistencia que revela la infinita creatividad divina. ¿Sí? Y aquí tenemos al teólogo queer Patrick Cheng y la tradición de la teología indecente, que nos recuerdan que Dios siempre sale del closet de nuestras expectativas dogmáticas. ¿Sí? Cheng nos dice: Dios es queer. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Dios es queer. Dios es queer en el sentido de que rompe las normas y fronteras establecidas por los humanos. Si Dios se hizo carne, se hizo toda carne. Rechazar un cuerpo diverso, rechazar una faceta del espejo de Dios. Exacto. Rechazar, me encanta esa frase, rechazar un cuerpo diverso es rechazar una parte de Dios, de esta faceta del espejo de Dios. Dios se refleja en nosotros
Y eso nos cuesta a veces mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque siempre vemos al otro, a la otra, al otro, como algo ajeno a Dios. Ahora, aquí viene otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre de justicia climática. ¿Les suena eso? Los defensores de la tierra, que primero ponen su cuerpo por delante frente a la maquinaria de todas estas transnacionales extractivistas que lo único que quieren es explotar la tierra, sacarle minerales o líquidos o lo que sea, todos sus tesoros. Bienaventurados ellos, porque ellos van a heredar un planeta que nosotros estamos empeñados en destruir. Ellos entienden que la tierra es como el nuevo pobre, un pobre que está clamando al cielo. Y tenemos aquí las palabras del gran y famosísimo teólogo Leonardo Boff. Leonardo Boff dice: la lógica que explota a las clases oprimidas y la lógica que devasta la tierra es la misma. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Salvar al pobre implica salvar al planeta. Salvar al pobre significa salvar al planeta. Leonardo está uniendo este grito social con el ecológico en el grito de la tierra, el grito de los pobres, una de sus obras. Y luego tenemos otra bienaventuranza: bienaventurados los que no se conforman con la paz de los cementerios. Esa falsa armonía que evita el conflicto para no molestar a los poderosos. Bienaventuradas las liosas, esas que marchan, que gritan, que pintan, porque la verdadera paz es fruto de la justicia y no del silencio. Y aquí resuenan mucho las palabras de San Óscar Romero, mártir y profeta salvadoreño, que desmontó esta hipocresía de la paz sin cambios estructurales. Y dice San Óscar Romero: hay muchos que quisieran que el pobre dijera: es voluntad de Dios que yo sea así. Eso no es voluntad de Dios. Una religión de misa dominical, pero de semanas injustas, no usa al Señor. Nadie puede celebrar una paz que ignora la desigualdad. Frase demoledora: nadie puede celebrar una paz que ignora la desigualdad. No voy a decir mucho, pero me ha tocado participar en algunos eventos por la paz, organizados por alguna iglesia, no digo cuál, en la cual aparentemente se analizan y se estudian las causas que rompen la paz, las causas de la violencia, pero se excluye la violencia a las mujeres, se excluye la violencia a los migrantes, se excluye la violencia a la diversidad sexual. Eso está incompleto. Entonces, bienaventurados, dice una nueva bienaventuranza, los migrantes justamente, y los que no tienen papeles, los sin papeles, a quienes el imperio llama ilegales, porque ellos encarnan a un Dios que no tiene fronteras ni nacionalidad. Y mientras nosotros andamos construyendo muros, ellos nos recuerdan que la tierra es de quien la camina. Es de quien la camina, y que la Sagrada Familia también fue refugiada, ¿no? Dice la eminente teóloga Elsa Tamés, mexicana, que ha sido maestra de muchas de las personas que estamos en esta comunidad. Dice Elsa Tamés: la Biblia es el libro de los inmigrantes, de los desplazados. Dios siempre toma partido por el forastero, porque el forastero es quien mejor entiende la fragilidad de la vida. ¡Wow! Sí, porque está en la posición más vulnerable, ¿no? Igual, bienaventuradas las que realicen el trabajo de cuidados, el trabajo de atención no remunerado, las que limpian lo que otros ensuciamos, las que cuidan a los enfermos en la sombra de manera anónima, ellas invisibles para la economía de mercado, ellas despreciadas siempre por el patriarcado, ellas son las verdaderas sostenedoras de la vida. Ahí tenemos a las mujeres que de forma
tan amorosa durante tantos años, aventaban comida a la bestia, ¿no? A todos los migrantes que viajaban en ese tren. Y ellas las vimos, las conocimos por filmaciones, por documentales y todo. Su trabajo era callado. Ellas se organizaban en sus comunidades y hacían estos itacates, estas bolsas con comida, y las aventaban porque sabían que todos los que viajaban venían con hambre. Eso es nada más por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos como honrando un poco esa tradición, porque estas medicinas, estos alimentos que estamos compartiendo de manera personal, privada, con nuestros hermanos de Cuba, no lo publicamos. No hay fotos de ello en las redes sociales, no los presumimos en los grupos de WhatsApp, porque la verdadera ayuda cobra más sentido cuando es así, callada, de forma anónima. Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios conoce la intención con la que tú compartes lo que tienes. Bienaventurada, efectivamente, bienaventuradas las madres buscadoras y quienes escarban la tierra, que no se conforman con esta verdad oficial que les ofrece el gobierno, sino que siguen buscando a sus hijas, a sus hijos desaparecidos en las fosas clandestinas. Y su llanto, hermanos, hermanas, su llanto no es algo pasivo, no, es una pala que está constantemente removiendo la tierra, tratando de encontrar rastros, y es la conciencia también, porque se remueve la conciencia de un estado fallido. Ellas verán la verdad, aunque duela, ¿sí? Esto resuena con la teología política donde el acto de hacer memoria es un acto también de resistencia contra este olvido que están empeñados los sistemas en imponernos, ¿no? Olvídate, distráete, no pienses en eso, no les conviene. Bienaventurados, ya termina casi esta lista, bienaventurados los herejes, entre comillas, y los que dudan. Sí, y los que han tenido que abandonar la iglesia y sus comunidades para no perder a Dios. Por eso se sale mucha gente de las iglesias, de algunas iglesias, para no perder su fe. Cosa curiosa, no es porque hayan abandonado su fe, sino porque quieren más y porque sienten que en el lugar en el que están puede ser el lugar incorrecto, donde no pueden crecer. Los que deconstruyen su fe tóxica, esa fe tóxica que nos inyectaron desde nuestra más tierna infancia, para poder encontrar una espiritualidad sana, directa, que cuestiona, que nos mueve hasta la raíz. Bienaventurados ellos entonces, porque han rechazado el ídolo de la certeza para abrazar el misterio del amor, ¿sí? El teólogo y poeta Rubén Alves decía: prefiero la angustia de la búsqueda que la paz de la acomodación o de lo acomodaticio. Dios no se encuentra en la repetición de las doctrinas muertas, sino en la sorpresa de la vida. Qué bellas palabras, qué profundas. Y finalmente, bienaventuradas las mentes neurodivergentes, porque luego las dejamos de lado, ¿no? Las mentes neurodivergentes y ansiosas, a quienes la religión ha dicho que pónganse a orar más para curarse. O bien, yo he escuchado alguna vez a alguien decir: es que le falta fe, por eso no sana. Bienaventurados los deprimidos, que siguen respirando, porque Dios no nada más habita entre la alegría eufórica, sino que está presente en la oscuridad del pozo, ¿sí? Validando el dolor que viven estas personas sin juzgarlas. Y en síntesis, como dice la teóloga feminista, y estas palabras, esa es justamente la frase que sobrevive de Ivonne Guevara: la salvación no es escapar de la historia, sino la capacidad de encontrar sentido y vida en medio de la lucha diaria por la supervivencia. Finalmente, el lugar del privilegiado, cómo aspirar a la dicha. Bueno, esto todavía no. ¿Cómo aspirar entonces
a la dicha. Nosotros, los que tenemos techo, comida, privilegios, no somos los protagonistas naturales del texto de la escritura de hoy. Para entrar en esta bienaventuranza tenemos que movernos, tenemos que desplazarnos. No podemos aspirar a ser pobres de espíritu si estamos llenos de nuestro propio ego o de nuestra seguridad material. Entonces, hoy llevémonos por favor un nuevo concepto. La bienaventuranza para el privilegiado es la solidaridad incómoda. Es bajarse del pedestal de la limosna. Es decir, la limosna, y siempre lo he dicho acá, es como dar lo que sobra, ¿no? Porque así en nuestra cultura, así nos enseñaron, ¿no? Ya van a pasar la canasta en el templo, ¿no? Y luego así como, aquí tengo 2 moneditas, ¿no? Porque hay millones de gente y todo el mundo está dando mucho dinero, ¿no? Así, con eso basta. No es así. Es bajarnos un poco de esa idea y entrar al terreno de la ofrenda de justicia. Es decir, perder privilegios un poquito para que otros puedan ganar derechos. ¿Sí? Somos bienaventurados solo cuando nuestra suerte está echada con la de los oprimidos. Cuando realmente, ojo, nos duele lo que les duele a ellos. Deja de buscar sentirte bendecido. Mejor empieza a preguntarte, ¿a quién estoy excluyendo? Mi comodidad a costa de quién se sostiene. Por ello, las lágrimas de las que habla Jesús no son de resignación, son de resistencia. La esperanza no es esperar a que Dios arregle todo. La esperanza es la certeza de que al luchar por la dignidad del otro, Dios ya está ahí. Amén. Amén.